Cuando los aviones tienen que aterrizar en el agua en una emergencia, es una situación extremadamente rara y peligrosa. Se necesita de un piloto experto y de las condiciones adecuadas. Pero lo peor es cuando la aeronave se hace pedazos después del amerizaje. El 21 de agosto de 1963, la entonces aerolínea soviética Aeroflot estaba a punto de realizar su vuelo regular de Tallinn, Estonia, a Moscú. Había 45 pasajeros y 7 miembros de la tripulación a bordo del avión. Su piloto era el capitán Viktor Mostovoy, de 27 años. Su copiloto era Vasily Chechenev. Esta no era la primera vez que estos dos aviadores volaban juntos. En otras palabras, todo era completamente rutinario y normal, excepto por el hecho de que el avión era un nuevo modelo, Tu-124. Pero oye, lo nuevo es bueno, ¿verdad? A las 8:55 am, el avión despegó del aeropuerto Ulemisty de Tallinn y se dirigió a Vnukovo de Moscú. Pero muy pronto se hizo evidente que el avión, junto con todos los que estaban a bordo, estaban experimentando serios problemas. El engranaje del morro del avión no se retraía. Además de eso, durante el despegue, un husillo de bola se perdió y luego se encontró en la pista. La tripulación de la cabina se enfrentaba a un dilema. Necesitaban bajar el avión, pero para entonces ya era imposible regresar a Tallinn debido a la densa niebla que había cubierto el aeropuerto. Es por eso que el control de tierra decidió desviar el vuelo a Leningrado, el actual San Petersburgo. Allí, los pilotos podrían realizar un aterrizaje de emergencia en una pista de tierra en el aeropuerto de Pulkovo. Los pilotos confirmaron que habían comprendido la tarea en cuestión y dirigieron el avión hacia su destino a baja altitud. En el aeropuerto, todos los servicios de emergencia estaban listos. Camiones de bomberos y ambulancias esperaban junto a la pista de tierra donde se suponía que el avión aterrizaría. Todo parecía ir más o menos bien, teniendo en cuenta la crítica situación. Sin embargo, primero, el avión tenía que reducir la cantidad de combustible que llevaba. Eso haría a la aeronave más liviana y minimizaría el riesgo de un incendio durante el aterrizaje. Entonces, cerca de las 11 am, el avión comenzó a dar vueltas en círculo a la ciudad, a una altitud de 450 metros, y cada círculo demoraba cerca de 15 minutos en completarse. Siguiendo la orden del capitán, la tripulación de la cabina trataba de distraer a los pasajeros con historias divertidas y cuentos aéreos para evitar cundir el pánico. Mientras tanto, la tripulación trataba repetidamente de empujar el engranaje del morro con un palo que habían encontrado en un armario para que se enderezara en posición totalmente extendida. Desafortunadamente, todos sus intentos fracasaron. Pero esa no fue la peor noticia que el destino tenía para el desafortunado avión. Alrededor de las 12 p.m., los pilotos estaban realizando el octavo y último circuito sobre la ciudad y ya estaban a menos de 19 kilómetros del aeropuerto. El indicador de combustible mostraba claramente que todavía había casi 1 tonelada de combustible a bordo del avión, lo que era más que suficiente para llegar al aeropuerto. Es por eso que puedes imaginar lo sorprendidos que estaban los pilotos cuando el motor 1 se apagó repentinamente debido a la falta de combustible. Al parecer, los pilotos habían quemado más combustible del que habían previsto inicialmente. Sin embargo, hubo otra teoría después de que el avión llevaba suficiente combustible, pero por algunas razones poco claras, no le estaba llegando a los motores. Había que hacer algo y de inmediato. Fue entonces cuando el control de tráfico aéreo cometió un grave error. Permitió que el avión tomara un atajo y volara al aeropuerto a través del centro de la ciudad. Pero tan pronto como los pilotos cambiaron de rumbo y se dirigieron hacia el centro de la ciudad, el silencio se desvaneció sobre la cubierta de vuelo. El segundo y último motor también se apagó. El avión de 40 toneladas se dirigía hacia la famosa catedral de San Isaac en el centro de la ciudad a una velocidad vertiginosa. Al mismo tiempo, los controladores de tráfico aéreo ya no podían ver el avión en sus radares porque su altitud era demasiado baja para ser registrada. Por eso, en el aeropuerto, estaban seguros de que el avión ya se había estrellado. Pero como resultó, los pilotos seguían aguantando. La única posibilidad de supervivencia era amerizar en el río Neva. El capitán pasó el control al copiloto porque Chechenev había servido en la aviación naval
y tenía cierta experiencia en el amerizaje de emergencia. El avión pasó por encima de las estructuras de acero del puente Bolshoktinsky con un espacio de 30 metros y apenas evadió el puente Alejandro Nevsky, que estaba en construcción en ese momento. Afortunadamente, Chechenev logró amerizar el avión a la perfección. No se zambulló en el agua ni golpeó la sección de la cola del fuselaje contra la superficie del río. El amerizaje se produjo solo 14 segundos después de que el segundo motor se hubiera apagado. Esa fue la increíble velocidad con la que reaccionó la cabina de mando. Pero incluso las habilidades insuperables del copiloto no pudieron hacer que el amerizaje fuera completamente suave. Tan pronto como el tren de aterrizaje del morro colgante tocó la superficie del agua, este se desgarró. Luego, el avión comenzó a desviarse lentamente hacia los soportes del puente ferroviario de Finlandia. Milagrosamente, todos los pasajeros y miembros de la tripulación no solo quedaron vivos, sino que estaban completamente ilesos. Estoy seguro de que todos a bordo dejaron escapar un suspiro de alivio en ese momento, pero pocos sabían que el peligro estaba lejos de terminar. El fuselaje desgarrado del avión comenzó a tragarse el agua del río. El Neva tiene un ancho de 400 metros y una profundidad de más de 12 metros en ese lugar en particular, por lo que había un riesgo muy real de que el avión se hundiera, llevándose a todas las personas con él. Por suerte, había un remolcador de vapor moviéndose en el río, no lejos del lugar de la emergencia. Solo gracias a la rápida acción del capitán del barco, el avión no se hundió demasiado rápido para que las personas atrapadas en el interior lo abandonaran. El remolcador corrió como rayo hacia el avión, escoró una de sus alas y comenzó a empujar el avión hacia la orilla del río. El capitán del remolcador tuvo que romper el parabrisas del avión para sujetar la cuerda de remolque a la rueda de control de la cabina. Mientras el barco remolcaba el avión, todas las personas permanecieron a bordo y luego fueron evacuadas a través de una escotilla de acceso en el techo. Cuando los pasajeros y la tripulación pisaron tierra, todos estaban a salvo, sin ningún rasguño ni moretón a la vista. Desgraciadamente, a pesar de todos los esfuerzos por mantener al avión a flote, el agua de los agujeros en el fuselaje estaba inundando el avión demasiado rápido, y para la mañana se había hundido. Al día siguiente, el avión fue levantado desde el fondo del Neva y llevado a una base militar. Fue dado por perdido y nunca volvería a volar otra vez. Pero después de ser restaurado, el Tu-124 se convirtió en un simulador de entrenamiento para los estudiantes de la Academia de Vuelo. Pero ¿cómo demonios lograron los pilotos amerizar el avión de manera segura, sin pérdidas o incluso lesiones? Los expertos están seguros de que hubo varios factores afortunados que los ayudaron. A altas velocidades, el agua se siente tan dura como el concreto, pero a diferencia de la pista del aeropuerto, su superficie no es lisa debido a las olas. Es por eso que si un avión no es anfibio, su estructura simplemente no puede soportar tal presión. Ahí es donde el Tu-124 tuvo suerte la primera vez. Ese día no había olas en el Neva. En segundo lugar, la experiencia en amerizajes de emergencia de Chechenev jugó un papel muy importante en el afortunado resultado. Además, a la tripulación de la cabina le tomó solo unos segundos llegar a la única decisión correcta de amerizar el avión en el río. De otro modo, el avión habría caído sobre la ciudad, y puedes imaginar la pérdida de vidas que esto habría causado. Y finalmente, sin el remolcador que pasaba y vino al rescate, el avión no habría llegado a la orilla tan rápido. Las personas igualmente habrían escapado del avión, pero probablemente no sabrían qué hacer. Habría cundido el pánico, y quién sabe cuántas muertes esto podría haber causado. Además de eso, había una mujer que hizo mucho para evitar el pánico a bordo. Alexandra Mikhailova, de 41 años, no se desorientó en una situación de emergencia. Con una cabeza fría y mucha experiencia, alentaba a los pasajeros y la tripulación de cabina. Gracias a sus esfuerzos, la gente se mantuvo tranquila y no hubo histeria en la cabina. Curiosamente, la mayoría de los testigos presenciales del accidente ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Algunos de ellos admitieron después que habían pensado que alguien estaba haciendo una película. Bueno, ¿y tú qué pensarías si vieras un avión que se balancea silenciosamente sobre el agua y una multitud de personas pululando por la orilla del río? Esperemos que si alguna vez ves una cosa así, en verdad sea solo una película. ¿Has oído hablar de otros casos de amerizaje de emergencia? Házmelo saber abajo en los comentarios. Si aprendiste algo nuevo hoy, entonces dale un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Pero oye, no te vayas a ningún lado todavía. Tenemos más de 2000 videos geniales para que los veas. Todo lo que tienes que hacer es elegir el video de la izquierda o la derecha, hacer clic en él y disfrutar. Quédate en el lado genial de la vida.